Gracias, Marlene. Buenas tardes a todos. Pues bueno, la clase de hoy es, obviamente, como dice aquí el título, la auditoría de ciberseguridad desde el punto de vista del control interno, ¿no? Y bueno, para entrar en tema, voy a comenzar hablando un poco sobre qué es el control interno, qué beneficios le da a una organización el contar con un área de control interno. ¿Y por qué las auditorías están relacionadas con el control interno? No nada más las auditorías de seguridad, ¿no? O de ciberseguridad, sino en general todas las auditorías, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, iniciando, el control interno es básicamente un proceso que es realizado por un órgano de gobierno, que finalmente la parte medular de la organización, quien lleva el control finalmente de toda la organización. Y este proceso tiene la finalidad de proporcionar pues una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos estratégicos y salvaguardar los recursos con los que cuenta la organización. También, pues bueno, otro de sus grandes objetivos es prevenir la corrupción dentro de la organización. Pues bueno, el control interno incluye planes, métodos, programas, políticas, procedimientos, y todos ellos son utilizados para alcanzar, desde luego, la misión de la organización, su plan estratégico, los objetivos y las metas que se ha planteado la organización, ¿no? Ahora, un control interno efectivo representa pues una herramienta fundamental que aporta elementos que promueven tanto el logro de los objetivos de la organización como ayudan además a minimizar los riesgos a los cuales está expuesta todas las áreas de la misma bajo el contexto en el que se encuentre la organización completa. Ayuda también a reducir los actos de corrupción y los fraudes en la misma organización y con la interacción con otras organizaciones además. También, pues bueno, ayuda a integrar las tecnologías de información con los procesos del negocio, es decir, contribuyen esta frase tan trillada que hemos escuchado en muchos marcos de referencia, ayuda a que las TIs se alineen con los procesos del negocio, ¿no? También ayuda a respaldar la integridad y el comportamiento ético de los colaboradores de la organización y pues consolida los procesos de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces, bueno, los objetivos que busca cubrir o los objetivos para los cuales está planteado el control interno se pueden agrupar en tres grandes categorías. La primera de ellas es una categoría llamada operación, ¿no? Que aquí es donde se relacionan o bueno, más bien donde la organización se relaciona con las actividades que permiten alcanzar tanto la misión como la visión de la organización. Y bueno, pues es decir, aquí en este punto es donde la eficiencia y la eficacia en el logro de los objetivos organizacionales se da, ¿no? A través de esa operación. Otra de las categorías en las cuales se agrupan estos objetivos del control interno es una categoría llamada información, que se refiere principalmente a la confiabilidad de los informes internos y externos que se pueden, además estos se pueden agrupar en tres subcategorías, ¿no? Dentro de este control interno o dentro de este grupo de objetivos llamado información, existen los informes financieros externos, los informes no financieros externos y los informes financieros internos y no financieros también internos, ¿no? Y por último, la tercera categoría, que es el cumplimiento, pues bueno, este tipo de objetivos que caen en esta categoría hacen referencia al apego de las disposiciones tanto legales como normativas que son aplicables al contexto de la organización. Y además, pues bueno, aquí se incluyen pues, la salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la prevención de la corrupción en el desempeño de toda la organización, ¿no? Y pues bueno, aquí la alta dirección debe determinar qué controles diseñar, qué controles implementar y operar además,
para que la organización pues alcance dichos objetivos de una manera eficaz. Y pues bueno, aquí es donde participa y contribuye la gestión de la seguridad de la información y por lo tanto también la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad junto con la seguridad de la información pues son grandes pilares o grandes cimientos para ayudar a que estas tres categorías de objetivos se vayan cumpliendo alrededor de la organización, ¿no? Bien. Ahora, pues bueno, los componentes del control interno representan el nivel más alto de la jerarquía del marco de control. Estos componentes deben ser diseñados, deben ser implementados de una manera adecuada y deben de operar en conjunto de manera sistémica para que el control interno sea apropiado. Estos componentes son, pues bueno, los que vemos aquí listados, y uno de esos componentes es el ambiente de control. Este ambiente de control es la base del control interno. Proporciona la disciplina, la estructura, que impacta a la calidad de todo el control interno y además influye en la definición de los objetivos y la contribución de las actividades de control. Otro de los componentes del control interno es la administración o gestión de riesgos. Y bueno, como bien sabemos, pues se deben de evaluar los riesgos que enfrenta la organización, ¿no? Para el logro de sus objetivos principalmente. Esta evaluación proporciona la base para el desarrollo de respuestas al riesgo que sean apropiadas con base pues, en las necesidades y en la misma estrategia que tiene la organización, ¿no? Aquí también se deben de evaluar los riesgos que enfrenta la organización, tanto de fuentes internas como de fuentes externas. Entonces, pues bueno, en parte de este componente, pues bueno, podemos ir visualizando, podemos ir intuyendo que hay una gran participación de, pues de las prácticas que se tengan implementadas en la organización con respecto a la seguridad de la información, ¿no? Obviamente también relacionado con la ciberseguridad. Bien, otro de los componentes de este control interno son precisamente las actividades de control, que estas son acciones que establece la alta dirección mediante políticas y procedimientos para alcanzar básicamente los objetivos y responder a los riesgos en el control interno. Y pues bueno, aquí se incluyen desde luego los riesgos a los que están expuestos los sistemas de información. Los sistemas de información, pues finalmente es donde se genera, se transmite, se procesa, se almacena, se conserva pues, la información de todos los procesos de negocio, ¿no? La información que es la que hace que la organización pueda sobrevivir. Bien, otro de los componentes de este sistema de control es la información y la comunicación. Aquí, pues bueno, la información y la comunicación eficaces pues, son vitales para el logro de los objetivos de la organización. La alta dirección utiliza información de calidad para respaldar el control interno, utiliza información de calidad para tomar decisiones, y pues bueno, también la alta dirección requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y los eventos externos, ¿no? La información, pues bueno, es uno de los principales activos que tiene cualquier organización. Por lo tanto, pues bueno, habrá que establecer el debido nivel de control sobre toda esa información que se maneja, ¿no? Y bueno, por último, se tiene la última componente de este control interno es la supervisión. Y la supervisión, pues bueno, básicamente dado que el control interno es un proceso dinámico, tiene que adaptarse continuamente a los riesgos y a los cambios a los que se enfrenta la organización, que en los últimos años, bueno, actualmente, la mayoría de las organizaciones tienen un dinamismo cada vez más alto, ¿no? Entonces, esta supervisión cobra una relevancia importante. A partir de esta supervisión,
la organización, bueno, a partir de esta supervisión del control interno, la organización asegura que se mantiene o que mantiene alineados todas sus acciones con los objetivos del negocio, ¿no? Que se mantiene alineado con su entorno operativo, con las disposiciones legales, con las regulaciones aplicables. Además, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos también, pues bueno, son un foco que se necesita tener dentro de esta supervisión, ¿no? Además, pues bueno, la supervisión del control interno permite evaluar la calidad del desempeño en el tiempo y asegura también que los resultados de las auditorías y de otras revisiones se atiendan con prontitud. Por lo tanto, pues bueno, nuevamente la revisión, la evaluación de todas las acciones, de todas las actividades dentro de la organización, pues contribuyen finalmente a ese control interno, ¿no? Para mantener a la organización alineada con sus objetivos, logrando pues, los resultados que espera, haciendo que su estrategia se cumpla. Y pues bueno, una parte de todo ese entorno pues tiene que ver obviamente con la seguridad de la información y como consecuencia también pues la ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, la ciberseguridad contribuye finalmente a que una organización, a través de su control interno, pues esté alineada y siempre en el camino que se decidió para su estrategia interna. Muy bien. Muy bien, pues bueno, ahora hablando de la auditoría. Pues la auditoría, que es un proceso de revisión, un proceso de evaluación, se caracteriza por basarse en una serie de principios. Estos principios deberían ayudar a hacer que de la auditoría pues, una herramienta eficaz y confiable en el apoyo de las políticas y los controles de gestión, y por lo tanto también en el control interno, ¿no? La auditoría debería proporcionar información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño general. Y obviamente, pues bueno, estamos hablando de un proceso genérico, ¿no? En temas de auditoría, pues hay muchísimas especializaciones, tantas como las que pues operan dentro de la misma organización, y por lo tanto, pues bueno, debe haber eventos de revisión, eventos de evaluación en todos esos sentidos, ¿no? Ahora, regresando al tema de los principios, pues la adherencia a estos principios dentro de la auditoría es un requisito importante para poder proporcionar conclusiones de auditoría que sean relevantes, que sean suficientes, que permitan a la alta dirección tomar decisiones sobre esos resultados, sobre los hallazgos que se hayan pues, revelado a través de esta revisión, y que además permita que los auditores, trabajando independientemente unos de otros, lleguen a conclusiones similares en circunstancias similares, ¿no? Entonces, estos principios tienen que prevalecer en todas las auditorías que formen parte de ese control interno, y pues bueno, no únicamente en temas de seguridad o ciberseguridad, sino finalmente todas aquellas que contribuyan a que la organización pueda lograr sus objetivos. Muy bien. Pues bueno, la auditoría se basa en 7 principios. Estos 7 principios tienen que ver con, pues muchos de ellos en la forma en la que los propios auditores se conducen dentro de la organización para poder obtener información que permita definir áreas de oportunidad que tengan que ser manejadas para, pues obviamente, mejorar continuamente a la organización, ¿no? Entonces, bueno, uno de esos principios es la integridad, que es identificada como la base del profesionalismo, ¿no? Aquí los auditores y las personas que gestionan los programas de auditoría deben
realizar su trabajo con ética, honestidad y responsabilidad. También estas personas que gestionan el programa de auditoría y los mismos auditores deben realizar actividades de auditoría solo si es competente para hacerlo, ¿no? Y bueno, desde aquí vamos empezando a definir, pues bueno, aquellos que van a desempeñarse o van a desarrollar actividades relacionadas con la revisión y evaluación de cierta parte de la organización, pues uno de los grandes requisitos que se deben de cumplir es que estas personas tengan pues conocimientos, habilidades, experiencia sobre esas actividades que están realizando. También, pues bueno, siguiendo en este tema de la integridad o en este principio de la integridad, los mismos auditores y las personas que gestionan los programas de auditoría deben de realizar el trabajo, obviamente relacionado con la ejecución de estas actividades de auditoría, de manera imparcial, es decir, deben de permanecer justos, deben ser ecuánimes en todos sus tratos, ¿no? En todas sus interacciones con las diferentes áreas, con los diferentes roles dentro de la misma organización. Y además deben de ser sensibles pues, a todas aquellas influencias que puedan ejercerse sobre sobre su propio juicio durante la realización de una auditoría. Bien, el siguiente principio de la auditoría es la presentación imparcial. Pues bueno, en una auditoría existe la obligación de informar con veracidad y exactitud, ¿no? Ese es su objetivo, es mostrar la realidad de lo que se está realizando, ¿no? Aquí, pues bueno, los hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la misma y los informes relacionados con este ejercicio de auditoría deben de reflejar con veracidad, con precisión, pues todas esas actividades ejecutadas durante este ejercicio de auditoría. Se debe informar sobre los obstáculos significativos encontrados durante todo ese proceso de la ejecución de la auditoría y las opiniones divergentes no resueltas entre el equipo auditor y el auditado, digamos, toda esa parte de la organización que ha sido revisada, que ha sido verificada, pues tienen que, pues bueno, llegarse a un común acuerdo, ¿no? La comunicación debe ser veraz, debe ser precisa, debe ser objetiva, oportuna, clara, completa, etc. Siguiente principio es el debido cuidado profesional. Y pues bueno, aquí la aplicación del razonamiento y el juicio en la auditoría es lo que debe de prevalecer, ¿no? Los auditores deben de tener el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que realizan y la confianza que ha sido depositada en ellos por el cliente de la auditoría, ¿no? El objeto de esta auditoría y otras partes interesadas dentro de la organización. Un factor importante para llevar a cabo ese trabajo con el debido cuidado profesional, pues es tener la capacidad de emitir juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, el auditor debe tener un amplio conocimiento pues, de esos aspectos que está revisando, ¿no? Para poder emitir estos juicios razonados de la mejor manera. Bien, el siguiente principio es la confidencialidad. Y pues bueno, esto es básicamente pues, la seguridad que debe de tener la información, ¿no? La información relacionada con esa auditoría. Los auditores deben de ejercer discreción en el uso y protección de la información adquirida, en el desempeño de sus funciones y, pues bueno, también la información de la auditoría no debe ser utilizada de manera inapropiada para beneficio pues, personal por parte del auditor o del mismo cliente de la auditoría, ¿no? O de manera perjudicial para los intereses legítimos pues, del auditado, del área a la que pertenece o de la misma organización. Este concepto de confidencialidad incluye el manejo adecuado de la información sensible o confidencial, ¿no? Bueno, puede surgir en muchas revisiones
pues, información altamente pues, clasificada con un nivel muy alto, muy sensible para la misma organización, por lo tanto eso tiene que manejarse con los debidos controles relacionados con los grandes aspectos de la seguridad de la información. Bien, otro de los principios es la independencia, y la independencia pues, es la base de la imparcialidad de la auditoría, y también es la base de la objetividad de las conclusiones para la auditoría. Bien, pues bueno, los auditores deben ser independientes de la actividad que se está auditando, siempre que sea posible. Bueno, muchas veces hay casos en donde se requiere realizar ejercicios de auditoría interna y pues resulta ser que la organización es muy pequeña y pues no puede tener pues, a lo mejor un área separada de auditoría, por lo tanto las mismas personas que están operando pues son los que se desarrollan como auditores internos y en algún momento pues, pueden llegar a auditar pues, las actividades relacionadas con las que él realiza. En la medida de lo posible, eso se debería de mantener pues lo más alejado posible, ¿no? Para mantener esta independencia. Pues bueno, y en todos los casos deben de actuar de manera libre de prejuicios, libres de conflictos de intereses, para poder emitir pues, un juicio totalmente razonado, ¿no? Para auditorías internas, los auditores deben ser independientes de la función que auditan, si es posible, ¿no? O sea, muchas veces, sobre todo en organizaciones pequeñas, es prácticamente imposible, ¿no? Aquí lo que debería suceder es que al menos dos personas, si se trata de una organización pequeña, al menos dos personas se desempeñen como auditores y cuando se llegue a ese caso en donde puede existir un conflicto de intereses, pues una de esas dos personas audite las actividades del otro, ¿no? O sea, se haga un cruce en ese sentido. Eh, pues bueno, los auditores deben mantener la objetividad durante todo el proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones de la misma se basen únicamente en la evidencia de la auditoría. Y pues bueno, para organizaciones pequeñas, pues ya lo mencioné, es posible que los auditores internos no sean completamente independientes de la actividad que están auditando. Pero pues bueno, se deben de hacer todos los esfuerzos posibles para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad en el resultado de la auditoría. Muy bien, siguiente principio es el enfoque basado en riesgos. Este es un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades. Este enfoque basado en riesgos debe influir sustancialmente en la planificación, realización y presentación de informes. Eh, eh, a fin de que se garantice que las auditorías se centren en asuntos que son importantes para el cliente de auditoría y también pues, que ayude a lograr los objetivos del programa de auditoría. Otro principio que me brinqué es el enfoque basado en evidencia. Y pues bueno, esto básicamente es la utilización de métodos racionales para llegar a conclusiones fiables y reproducibles, sobre todo en un proceso de auditoría sistemático, ¿no? La evidencia de auditoría pues debe ser verificable, ¿no? Se tiene que poder verificar. En general debe de basarse en muestras de la información disponible y pues bueno, ya que una auditoría se realiza durante un periodo de tiempo finito y con recursos además finitos, se debe de aplicar un uso apropiado del muestreo, ya que está íntimamente relacionado con la confianza y se puede depositar en conclusiones de auditoría. Y este probablemente sea uno de los principales, digámoslo de esta manera, sesgos que puede llegar a tener la auditoría, ¿no? Ya que se trata de un muestreo, porque pues, es imposible en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, revisar la totalidad pues, de los aspectos relacionados en cada uno de los temas, pues se hace un muestreo y en ese muestreo
pues puede ser que no encontremos pues aquellas fallas que pudieran llegar a ser evidentes dentro de la operación. Entonces, pues bueno, en la medida de lo posible, el equipo auditor pues tiene que enfocarse en aquellos puntos en donde haya una clara sospecha de que hay brechas en las prácticas implementadas, ¿no? Bien. Muy bien, pues bueno, hasta ahí con los principios de la auditoría. Ahora, eh, hablando, bueno, siguiendo en este tema de auditoría, y pues bueno, ya se mencionó en algunas ocasiones anteriormente, pues existe algo llamado programa de auditoría. Un programa de auditoría, pues es un conjunto de auditorías, de una a varias auditorías que están planificadas para un marco de tiempo específico, ¿no? Para un periodo específico. Y está dirigido hacia un propósito específico. Incluye este programa de auditorías, incluye todas las actividades que son necesarias para planificar, organizar y dirigir las auditorías. Un programa de auditoría puede incluir, como se describe aquí, una o más auditorías. Puede haber más de un programa de auditorías en una organización dependiendo de las necesidades de la misma, ¿no? Y pues además dependiendo de los objetivos que se esté buscando conseguir con ese conjunto de auditorías en particular. Es decir, una organización, si tiene, por ejemplo, implementados varios sistemas de gestión, que bueno, no es lo más adecuado que se maneje de esta manera, pero puede tener un programa de auditorías para la aplicación de auditorías relacionadas con su sistema de gestión de calidad. Un programa de auditorías para revisar pues, todo lo que tiene que ver con su sistema de gestión de servicios. Y otro para el sistema de gestión de seguridad de la información. Digo, es mucho trabajo, implica la intervención de muchos recursos, implica mantener al grupo de usuarios siempre ocupados respondiendo a auditorías. Digo, no es la mejor manera de llevarlo, pero es simplemente como un ejemplo, ¿no? Puede haber diferentes programas de auditoría que buscan, que tienen objetivos diferentes y que en ese programa de auditoría se desglosan pues todos los eventos o todos los ejercicios de auditoría que va a haber en un periodo, ¿no? O sea, en ese programa se va a decir, a lo largo del año se va a realizar pues, la auditoría relacionada con seguridad de la información y el primer evento va a ser pues, revisar los resultados del análisis de riesgos y pues eh, pues los controles que resulten aplicables con base en ese análisis de riesgo. Una segunda auditoría va a estar relacionada con pues, la revisión de controles que tienen que ver con, pues no sé, con la contratación de recursos humanos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final, el programa completo de auditorías pues tiene que lograr el objetivo que es revisar todo ese sistema de gestión, ¿no? Puede ser en partes, puede ser en una auditoría única o de la manera en la que sea más conveniente para la organización, ¿no? También, pues bueno, la alta dirección debería designar y garantizar la autoridad para gestionar ese programa de auditoría, ¿no? O sea, ese programa de auditoría lo va a gestionar un rol o un grupo de roles, un grupo de personas, pero que tienen que ser asignadas, designadas y notificadas por la alta dirección, ¿no? El programa de auditorías incluye la planificación, el aprovisionamiento de los recursos que son necesarios para la ejecución del programa completo y el establecimiento de procedimientos para dirigir pues, cada una de las auditorías individuales contenidas dentro de ese programa, ¿no? Bien. Ahora, pues debería establecerse un programa de auditorías que pueda incluir auditorías que aborden una o más normas, sistemas de gestión u otros requisitos
realizadas por separado o en conjunto, ¿no? O sea, si se realizan en conjunto, cuando se tienen, por ejemplo, sistemas de gestión basados en las normas internacionales ISO, pues esos sistemas de gestión, por la misma definición que ya se tienen, hay partes que son comunes, por lo tanto, los sistemas de gestión se pueden integrar. Hay partes, digamos, que existe un tronco común de requisitos o requerimientos que aplica para todos los sistemas de gestión basados en alguna ISO. Por lo tanto, se pueden hacer sistemas de gestión combinados y, por lo tanto, realizar auditorías de esos sistemas de gestión de manera combinada, ahorrándose, pues, todo tipo de recursos, ¿no? Tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, ¿no? Pero bueno, el alcance de un programa de auditorías debe basarse en el tamaño y en la naturaleza del auditado, ¿no? Pues, finalmente del objetivo de esa revisión, ¿no? También debe basarse en la naturaleza, en la funcionalidad, en la complejidad y en el tipo de riesgos y oportunidades, también en el nivel de madurez de los sistemas de gestión auditados, ¿no? La funcionalidad de los diferentes sistemas de gestión o de las prácticas que se hayan implementado y que sean objeto de las auditorías dentro del programa de auditorías, puede ser incluso más complejo que la mayoría de las funciones importantes que se subcontratan y se gestionan bajo el liderazgo de otras organizaciones. Se debe prestar pues una especial atención a donde se toman las decisiones más importantes y, pues bueno, finalmente en esos puntos es donde se pueden encontrar, pues, diferentes caminos que van a ir dirigiendo finalmente o van a ir determinando el alcance de la auditoría. También, por ejemplo, en caso de múltiples ubicaciones o sitios, por ejemplo, en diferentes estados del país, en diferentes ciudades o en diferentes países, o donde las funciones importantes o los procesos importantes de negocio se subcontratan y gestionan bajo el liderazgo de otra organización, pues se debe prestar también especial atención al diseño, planificación, validación del programa de auditoría, ¿no? Es decir, se tiene que buscar que ese programa de auditorías cubra, pues, todos aquellos aspectos que son sensibles en esas interrelaciones o en esas relaciones con entes externos, ¿no? También en caso de organizaciones más pequeñas o menos complejas, el programa de auditoría se puede escalar adecuadamente, ¿no? Es mucho más manejable cuando se tratan de organizaciones mucho más pequeñas. Bien. Ahora, muy bien. Para comprender el contexto del auditado, el programa de auditorías debe tener en cuenta, pues, los objetivos organizacionales, que, bueno, son los que finalmente determinan la dirección que la organización va a tener o está siguiendo. También se deben de tener en cuenta las cuestiones externas e internas que sean relevantes al contexto finalmente del objetivo que se está persiguiendo con la auditoría. También se deben de tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas relacionadas con pues, con el alcance que queremos darle o que se le quiere dar para cubrir los objetivos que está persiguiendo la revisión o auditoría. Y también se deben de tener en cuenta los requisitos de seguridad y de confidencialidad de la información. Por lo tanto, pues es importante identificar en este sentido, pues, el nivel de sensibilidad que tiene la información que se va a extraer, la información que está relacionada con los diferentes aspectos que se van a evaluar, ¿no? Bien, pues bueno, la planificación de los programas de auditoría interna y en algunos casos los programas de auditoría de proveedores externos se pueden organizar para contribuir
a otros objetivos de la organización. Es decir, puede ser que algunos programas de auditoría que son aparentemente independientes, pues en algún momento puedan llegar a contribuir para hacer o facilitar el logro de ciertos objetivos que tiene la organización. Es decir, que si la organización tiene más de un programa de auditorías, muchas veces esos programas de auditoría no son totalmente independientes, ¿no? Hay ciertas relaciones entre esos programas y por lo tanto podrían contribuir y podrían llevarse en cierto momento pues, de manera paralela, ¿no? Bien, pues bueno, las personas que gestionan el programa de auditorías deben asegurarse que se mantenga la integridad de la auditoría y que no se ejerza una influencia indebida sobre la auditoría. Se debería también dar prioridad a la asignación de recursos y métodos a asuntos en el sistema de gestión o en las prácticas que se están evaluando, pues bueno, esas prácticas que tengan un mayor riesgo inherente o un menor nivel de desempeño, ¿no? Es decir, aquellos sistemas de gestión o aquellas prácticas que tengan un mayor riesgo, que tengan un menor nivel de desempeño, pues son las que deberían ser prioritarias para poder observarlas, para poder evaluarlas y de ahí obtener áreas de oportunidad que ayuden a mejorarlas. Y pues bueno, también se deben de asignar personas que sean competentes finalmente para gestionar todo ese programa de auditoría en todo el sentido. Muy bien. Bien, el programa de auditoría debe incluir información e identificar recursos para permitir que las auditorías se lleven a cabo de manera efectiva, eficiente, dentro de los plazos que han sido especificados dentro del mismo programa. Y esta información debería incluir al menos, por ejemplo, los objetivos del programa de auditoría, los objetivos que se quieren cubrir, los riesgos y oportunidades asociados con ese programa de auditorías y las acciones para abordarlos, el alcance, es decir, la extensión, límites, ubicaciones de cada auditoría que se encuentre definida dentro del programa de auditoría, el calendario, es decir, número, duración, frecuencia de todas las auditorías que están incluidas dentro de ese programa, tipos de auditoría, como puede ser auditoría interna o auditoría externa, tienen que estar plasmadas en el programa. Los criterios de auditoría, que son pues la base contra la cual se va a comparar lo que se está revisando, es decir, el objetivo que se quiere lograr. Es decir, este criterio de auditoría puede ser pues, los requerimientos establecidos en una norma, los lineamientos establecidos en un contrato, el marco normativo o regulatorio o legal que aplique sobre la organización, etcétera, ¿no? También, pues bueno, los métodos de auditoría que se utilizarán, los criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor y la información documentada relevante que debe de conseguirse en ese programa de auditoría. Bien, pues bueno, es posible que parte de esta información no esté disponible hasta que se complete una planificación de auditoría más detallada, es decir, probablemente mucha de este contenido, bueno, de estos incisos aquí revisados, probablemente no se puedan completar hasta que ya se empiezan a ejecutar pues, cada una de las actividades o cada una de las auditorías comprendidas dentro de ese programa, ¿no? Bien, pues bueno, la implementación del programa de auditoría pues debe ser monitoreada, debe ser medida de manera continua para asegurar que pues lo que esté establecido dentro de ella pues bueno, se vaya logrando, ¿no? Que los objetivos finalmente del programa de auditoría se vayan consiguiendo. Y el programa de auditoría debe revisarse para identificar las necesidades de cambios y las posibles oportunidades de mejora, ¿no? Al final, el mismo programa de auditoría es susceptible de mejora continua. En el momento en el que se va ejecutando, pueden surgir situaciones que, pues,
corrijan probablemente el camino que se había establecido en una inicio. Muy bien. Ahora, el cliente de auditoría debe de asegurarse de que los objetivos que están plasmados en el programa de auditoría se establezcan para que se pueda dirigir la planificación y la realización de las auditorías contenidas en el mismo. Y también debe de asegurarse de que el programa de auditoría se implemente de manera efectiva. Los objetivos del programa de auditoría deben de ser coherentes con la dirección estratégica del cliente de auditoría y la política y los objetivos del sistema de gestión de apoyo o de las prácticas que se están revisando. Bien, estos objetivos pueden basarse en la consideración de, por ejemplo, las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, tanto internas como externas. También pueden basarse en características y requisitos de procesos, productos, servicios, proyectos, cualquier cambio en ellos, requisitos de los sistemas de gestión que están involucrados, necesidades de evaluación de proveedores externos, por ejemplo. También pueden estar basadas en el nivel de desempeño del auditado, el nivel de madurez de los sistemas de gestión, por ejemplo, en los indicadores de desempeño relevantes para el auditado, en la ocurrencia de no conformidades o incidentes o quejas de las partes interesadas, en riesgos y oportunidades identificados para el auditado, o también en resultados de auditorías anteriores, y que esto, pues, bueno, generalmente es lo que ocurre, ¿no? El resultado de la auditoría anterior es el insumo principal para definir el programa de auditoría para el siguiente periodo, ¿no? Bien. Bien, ahora para determinar, pues bueno, dentro de estos programas de auditoría, pues hay riesgos asociados, ¿no? Y existen, en ese sentido, riesgos y oportunidades que están relacionados tanto con el contexto del auditado como con el propio programa de auditoría. Y pues bueno, estos riesgos tienen que considerarse, tienen que visualizarse para evitar que el logro de los objetivos del programa de auditoría pues se vea afectado y se vea desviada el resultado de lo mismo, ¿no? Bien, las personas que gestionan el programa de auditoría deben de identificar y presentar al cliente de auditoría los riesgos y oportunidades que considerados o que relacionados o identificados con el programa de auditoría y, y los requisitos de recursos, ¿no? De modo que puedan abordarse de manera adecuada. Puede haber riesgos asociados con, pues bueno, iniciando con la planificación, ¿no? Es decir, bueno, riesgos asociados con la planificación, por ejemplo, no poder establecer objetivos de auditoría relevantes y determinar el alcance, el número, la duración, las ubicaciones, el cronograma, las auditorías, etcétera, todo lo que está relacionado con ese plan que se está visualizando, ¿no? También riesgos asociados con recursos, por ejemplo, eh, el tiempo que se le va a dedicar, el equipo y o capacitación necesaria para desarrollar el programa de auditoría o pues bueno, finalmente para la ejecución de la misma, ¿no? Otro riesgo asociado es la selección del equipo auditor, por ejemplo, pues bueno, que la competencia general del equipo auditor sea insuficiente para manejar las auditorías que están dentro de ese programa, ¿no? Riesgos relacionados con la comunicación, por ejemplo, canales de comunicación externos, canales de comunicación internos, procesos de comunicación que son ineficientes, ¿no? Otro riesgo es la implementación, por ejemplo, una coordinación ineficaz de las auditorías dentro de este programa de auditoría, o bueno, probablemente también no considerar la seguridad y la confidencialidad de la información,
Otro riesgo es el control de la información documentada. Por ejemplo, una determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas relevantes, falta de protección adecuada de los registros de auditoría, etcétera. Otro riesgo estará en relación con el monitoreo, ¿no? O monitorear, revisar y mejorar el programa de auditoría. Y pues bueno, por ejemplo, un riesgo relacionado con esto puede ser el seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoría, ¿no? Otro riesgo asociado puede ser la disponibilidad y cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias para ser muestreada. ¿Okay? Entonces, bueno, las oportunidades para mejorar el programa de auditoría pueden incluir el permitir la realización de múltiples auditorías en una sola vista, en un solo ejercicio, o también minimizar el tiempo y las distancias de viaje a los diferentes sitios que forman parte del alcance del programa de auditorías, o también hacer coincidir el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para lograr los objetivos de auditoría, alinear las fechas de auditoría con la disponibilidad del personal clave auditado, etcétera, ¿no? Son algunas oportunidades, algunas acciones que se pueden tomar en cuenta, que se pueden aplicar para que pues bueno, las auditorías contenidas dentro de ese programa de auditorías pues bueno, se puedan llevar de una mejor manera. Okay. Bien, pues bueno, vamos a hacer una breve pausa y aquí le cedo la palabra a mi compañero Alejandro, que les va a dar pues bueno, algunos anuncios de cursos que están próximos a darse relacionados con este tema. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Luis. Y buenas Gracias. tardes a todos. Soy Alejandro de la Rosa, soy de la parte comercial de Global Links. Aquí, como pueden ver, tenemos ya estos cursos que son prácticamente los últimos que tenemos de la parte de ciberseguridad, lo que resta de este año. Entonces, si quieren recibir información acerca de promociones que tenemos, costos, métodos de pago e inscripciones de los cursos, manden un correo a contact@globallinks.com o contacten directamente a su ejecutivo de cuenta y él los apoyará sin ningún problema. Vale, muchas gracias. No, hubo aquí un pequeño problema. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar. Pues bueno, ahora vamos a revisar pues el tema relacionado con los objetivos de la auditoría, ¿no? Es decir, vimos anteriormente que un programa de auditorías es un conjunto de auditorías, bueno, puede ser una o más auditorías que están planificadas para un marco de tiempo específico y que están dirigidas a un propósito específico, ¿no? Pues bueno, eh, ya particularmente en cada una de esas auditorías que están contenidas dentro del programa de auditoría, pues tiene que definirse una serie de objetivos, un alcance, criterios de auditoría particulares para cada uno de estos eventos, y estos deben ser coherentes con los objetivos generales del programa de auditoría. Los objetivos de la auditoría definen lo que se debe lograr en la auditoría individual y pues, estos objetivos pueden incluir, por ejemplo, la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión auditar o partes de él, o bueno, si no estamos hablando de un sistema de gestión, pues bueno, finalmente la conformidad con las prácticas implementadas, ¿no? Con los requerimientos normativos, legales que se tienen que cumplir, ¿no? Bien. También pueden incluir la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para ayudar a la organización a cumplir, pues ya sean esos requisitos legales, esos requisitos reglamentarios y otros requisitos con los que la organización está comprometida. También puede incluir la evaluación de la eficiencia de los sistemas de gestión o de las prácticas implementadas para alcanzar los resultados previstos. También pueden incluir pues la identificación de oportunidades de mejora
del sistema de gestión o de las prácticas implementadas. Y también pueden incluir la evaluación de la idoneidad, adecuación del sistema de gestión con respecto al contexto, dirección, estrategia del auditado, la evaluación de la capacidad de los sistemas de gestión de las mismas prácticas implementadas para establecer y lograr los objetivos y abordar eficientemente los riesgos y oportunidades en un contexto, pues bueno, que ya sabemos es totalmente dinámico, cambiante, y pues bueno, también aquí incluir obviamente la implementación de las acciones relacionadas pues, con la mejora continua de todo este tema. Ahora, el alcance de la auditoría. El alcance debe ser coherente con ese programa de auditoría definido, debe ser coherente con los objetivos de la auditoría, y esto debe de incluir factores tales como ubicación, funciones, actividades, procesos a auditar, así como el periodo cubierto por la auditoría, ¿no? Los criterios de auditoría se, debe, pues se deben de utilizar como una referencia frente a la cual se determina la conformidad, es decir, pues en otras palabras, es el punto de comparación, ¿no? O sea, es decir, voy a auditar o voy a revisar la ejecución de una acción, de una práctica dentro de la organización, y el resultado de esa evaluación la tengo que comparar contra mi marco de referencia, contra mi marco normativo, contra aquello que haya definido como criterio de auditoría. Y la diferencia entre las dos, pues obviamente lo que me va a dar es la brecha, ¿no?, que existe, el nivel de no conformidad o el nivel de conformidad que hay en la ejecución de esa actividad, ¿no? Bien. Bien, entonces los criterios de auditoría se utilizan como referencia para determinar esa conformidad. Y estos criterios de auditoría pues, pueden incluir, ya mencioné, políticas, procesos, procedimientos, criterios de desempeño, objetivos, etcétera, ¿no? En caso de que se produzcan cambios en los objetivos, en el alcance o en los criterios de la auditoría, pues el programa de auditoría debe de modificarse si es necesario y debe de comunicarse a las partes interesadas para la aprobación y, pues bueno, su correspondiente difusión, ¿no? Cuando se audita más de una disciplina al mismo tiempo, eh, es importante que los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría sean coherentes con el programa de auditoría relevante para cada disciplina. Es decir, si se hace una auditoría en conjunto, es decir, cuando tenemos sistemas de gestión integrados, pues esos criterios de auditoría pues tienen que ser relevantes para cada uno de ellos, ¿no? Habrá criterios de auditoría que evalúen la parte común de esos sistemas de gestión, pero también habrá criterios de auditoría que evalúen las particularidades de cada uno de ellos. Bien. Bien, pues bueno, existen también algunas técnicas de apoyo para la recopilación de datos, es decir, esto ya durante la ejecución de la auditoría, el equipo auditor se va a valer del uso de un conjunto, de técnicas para poder lograr el objetivo para el cual está planteada la misma, ¿no? Entonces, bueno, ya en la ejecución de estas auditorías individuales, pues existen esas técnicas de apoyo para la recopilación de datos y que pueden ser utilizadas por el equipo auditor, ¿no? Estas técnicas son, por ejemplo, la observación. La observación, pues bueno, es en el caso específico de la auditoría, se aplica para visualizar pues todo lo que está relacionado con el área informática, los sistemas, digo, ya aterrizándolo al tema que nos compete, eh, todo el área informática, los sistemas de una organización con el propósito de percibir, examinar o analizar pues todos los eventos que se presentan en el desarrollo de las actividades del área o de un sistema en particular que permita evaluar el cumplimiento de las funciones, de la operación, del procesamiento, etcétera, ¿no? Es decir, vamos con el dueño, digamos, de un RP, del RP de la organización,
y nos sentamos a ver cómo es que se opera, cómo es que se obtienen resultados, cuál es el camino que se está siguiendo desde que se reciben pues, las entradas a los diferentes procesos manejados dentro del mismo, el procesamiento y cómo es que se obtienen las salidas. Bien. Otra técnica es con base en entrevistas. Y pues la entrevista en general pues es un medio directo para la recolección de información, es el tema o la técnica más utilizada en la realización de auditorías, ¿no? En la entrevista pues el auditor interroga, investiga y conforma pues, directamente sobre los aspectos que se están auditando. Pues se aplica utilizando pues, obviamente una guía general en la entrevista, una serie de preguntas, cuestionamientos, puntos relevantes que tienen que revisarse. Y pues bueno, se sigue un script que está hecho a base de una serie de preguntas sobre los temas que se quieren tocar. Y a medida que se va avanzando y obviamente, como consecuencia de las respuestas que se van obteniendo, pues ese script se va adaptando para ir profundizando en ciertos temas. Otra técnica son los cuestionarios. Y los cuestionarios son pues preguntas que son enviadas, proporcionadas de alguna manera al auditado y pues donde el auditado responde de acuerdo pues a sus criterios, ¿no? De acuerdo a lo que pues él tiene a la mano, a su alcance, ¿no? De esta forma el auditor obtiene información que posteriormente puede clasificar, interpretar para evaluar y pues, bueno, finalmente emitir un juicio sobre esto también. Otra técnica son las encuestas y estas son utilizadas frecuentemente para recolectar información sobre una opinión de aspectos como, por ejemplo, el servicio, el comportamiento de alguna aplicación, la utilidad del equipo, la actuación del personal, el tema de los usuarios, finalmente, entre otros juicios de la función informática. Bueno, ya lo empezamos a aterrizar al tema de seguridad y ciberseguridad. Y bueno, la última técnica que son inventarios, pues bueno, consiste en comparar las cantidades reales existentes con lo que debería haber para comprobar que sean iguales, ¿no? De lo contrario, iniciar, pues obviamente, las acciones de investigación de esa diferencia y establecer las causas por las cuales no concuerdan. Entonces, bueno, en las auditorías de ciberseguridad, en las auditorías de seguridad de la información o cualquier otro tipo de auditoría, se tienen que aplicar o se tendría que realizar alguna de estas técnicas o un conjunto, una combinación de estas técnicas para obtener la información necesaria que permita que el objetivo planteado en la auditoría en particular se pueda cumplir. Bien. Bien, pues bueno, ahora sí, llegando al tema de la ciberseguridad. Ok. Permítanme que no se... Ahí está, no cambiaba. Muy bien, pues bueno, en ciberseguridad como en la salud, pues la prevención siempre es mejor opción que buscar un remedio, ¿no? Y bueno, no nada más en estos temas, en muchos otros que pueden ser parte del alcance de los diferentes programas de auditoría dentro de una organización, que pueden ser parte de las revisiones que ayudan a que el control interno finalmente pues dirija a la organización para que las estrategias se puedan lograr, se puedan cumplir, ¿no? Entonces, bueno, para cualquier organización, sin importar su tamaño, pues la realización periódica de auditorías, y en este caso, y precisamente en auditorías de ciberseguridad o en seguridad cibernética, pues debería ser un componente clave del plan para proteger los datos de los clientes, así como pues, sus datos particulares y pues, los activos más valiosos, ¿no?
Se puede llegar a suponer que las empresas pequeñas no son un objetivo para los ciberdelincuentes, ¿no? Se puede pensar que los escándalos de piratería informática, de ataques cibernéticos, solo son una amenaza para las grandes corporaciones, pero esto no es así, ¿no? El tema de la ciberseguridad afecta a empresas de todos los tamaños, incluidas las organizaciones más pequeñas, ¿no? De hecho, y pues aquí hay un dato relevante, digo, ya tiene algunos años, pero es un dato importante. Según el informe de investigaciones de violaciones, violación de datos realizado por Verizon en el 2019, el 43% de las violaciones de seguridad involucraron a empresas pequeñas. Y esto, pues bueno, es que muchos atacantes cibernéticos saben que las organizaciones más pequeñas pueden carecer de presupuesto o de la habilidad técnica para protegerse adecuadamente. Y esto pues las convierte en un objetivo más fácil y atractivo que aquellas que cuentan con medidas de seguridad más sólidas. Bien, entonces pues bueno, no importa si somos una empresa pequeña, si somos medianos, somos muy grandes, pues estamos expuestos finalmente a todo este tema. Y siendo una organización pequeña, pues bueno, hay una gran posibilidad de que haya por ahí amenazas que intenten explotar las vulnerabilidades que seguramente no están cubiertas, seguramente ni siquiera están identificadas y mucho menos existe un control para pues, minimizar esa vulnerabilidad, ¿no? Bien. Bueno, pues bueno, el propósito de la auditoría de seguridad o de las auditorías de ciberseguridad, eh, eh, bueno, ok, pues bueno, existen muchos propósitos por los cuales una organización realiza auditorías de ciberseguridad, hace revisiones sobre temas de ciberseguridad. Uno de esos propósitos tiene que ver con las revisiones regulares de los registros de la organización. Estas revisiones regulares pues tienen que ver principalmente con pues, temas normativos o temas contractuales que obligan a la organización a estar revisando constantemente estos temas, ¿no? También uno de los propósitos es la detección de errores internos, la detección de fraudes dentro de la organización, incumplimientos normativos e identificación de brechas de control. Sea cual sea el motivo o el propósito por el cual una organización decide hacer una auditoría de ciberseguridad, pues tiene que estar bien planteado cuál es el objetivo que se quiere cubrir, ¿no? Y además, pues uno de los puntos de partida es la definición del criterio de auditoría que se va a utilizar, ¿no? ¿Contra qué se va a comparar? ¿Cuáles son las prácticas que se desean cumplir en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, para aplicar un enfoque técnico correcto en una auditoría de ciberseguridad, el equipo auditor pues debe de contar con habilidades, conocimiento, experiencia en el campo de la ciberseguridad. Y aquí es muy importante, a diferencia de otro tipo de auditorías, aquí el equipo auditor sí tiene que tener cierto nivel técnico, cierto nivel de conocimiento para poder dirigir adecuadamente la auditoría de ciberseguridad. Si el equipo auditor no cuenta con ese conocimiento, con esas habilidades y con la experiencia requerida, pues seguramente pasará por alto pues, muchos aspectos que influyen en la ciberseguridad de una organización y pues obviamente pasará por alto pues algunas vulnerabilidades, algunas brechas que seguramente podrán ser explotadas en el momento en el que una amenaza las identifique, ¿no? Ahora, pues bueno, en el pasado los auditores verificaban la seguridad de una manera plana o tradicional. En años recientes han tenido que añadir a su perfil por la capacidad de auditar ciberseguridad, que ahora es probablemente uno de los principales elementos a auditar en una organización.
Y bueno, expliquemos un poquito también aquí, ¿no? Finalmente, ¿qué es la ciberseguridad? O sea, ¿en dónde aplica la ciberseguridad? La ciberseguridad es la seguridad, valga la redundancia, que tiene que existir en todos aquellos elementos, en todos aquellos componentes de la infraestructura que tienen una interrelación en el ciberespacio. ¿Qué demonios es el ciberespacio? Pues bueno, todo aquello que permite tener una conectividad con otras organizaciones, que permite tener una comunicación más allá de las fronteras de la organización a través del uso principalmente del Internet, ¿no? Entonces, bueno, en esas interacciones, en esa comunicación, pues hay vulnerabilidades. En esa comunicación hay amenazas que están ahí volando, están ahí rodeando, esperando que una de esas vulnerabilidades se descuide y poderla explotar, ¿no? Entonces, a través de esas interacciones se puede poner en riesgo o se pone en riesgo finalmente la información de la organización y de sus clientes y, eh, y pues bueno, con las consecuencias que esto pueda tener, dependiendo de la clasificación que tenga la información que se está manejando, ¿no? Ahora, la proliferación, complejidad, el reto y sobre todo la ubicuidad de los ciberatacantes significa que los auditores de tecnología de la información pues ahora tendrán que desarrollar las capacidades necesarias para poder auditar ciberseguridad, ¿no? Entonces, esas capacidades pues, van en función de pues, tener el conocimiento, generar habilidades suficientes y además eh, fomentar la experiencia en esos temas relacionados con esos componentes del ciberespacio, ¿no? Bien. Ok. Perdón. Muy bien, pues bueno, ¿qué es una auditoría de ciberseguridad? Pues bueno, como ya lo hemos estado viendo, una auditoría es la inspección o verificación de algún aspecto relevante para el buen desempeño de la operación de una organización o para el cumplimiento de algún requerimiento legal o regulatorio que aplique en el contexto de la organización, ¿no? Una auditoría de seguridad cibernética o de ciberseguridad es una evaluación de la seguridad de los sistemas de tecnología de la información. Esta auditoría cubre toda la información, perdón, cubre toda la infraestructura de TI que está involucrada en las interacciones con el ciberespacio. Este tipo de auditorías son normalmente realizadas ya sea por un equipo de auditor interno o por un tercero independiente. Y muchas veces se hace en colaboración, ¿no? Es decir, un equipo interno colaborando con un equipo externo. Eh, Estas auditorías son una herramienta que ayuda a mitigar el riesgo y a prevenir que ocurran violaciones de seguridad. O sea, lo que se busca, obviamente el objetivo que tiene una auditoría de ciberseguridad es encontrar las debilidades que tenga la infraestructura y pues obviamente definir las acciones de mejora, definir los controles que ayuden a que esas brechas de seguridad se puedan cerrar. Ahora, en el caso de un en el caso de un ataque o alguna otra infracción que resulte ser catastrófica para la organización, pues también las auditorías pueden ayudar a minimizar la pérdida de datos críticos y ayudar pues, con la continuidad y la recuperación del negocio, pues contribuyendo con la identificación de esas brechas de control, evidenciando las vulnerabilidades que puedan tener la infraestructura de TI, evidenciando también las debilidades en los controles implementados o la ausencia de controles en puntos críticos de la infraestructura o en elementos relacionados, ¿no? Entonces, al final, pues, una auditoría de ciberseguridad va a verificar que los controles que ya están implementados funcionen adecuadamente
y también busca encontrar pues, aquellas vulnerabilidades, aquellas debilidades que no hayan sido visualizadas o que acaben de emerger, que acaben de presentarse en el ambiente operativo para que se actúe sobre ello, ¿no? Y no dejar pues, nada al aire. ¿Bien? Ahora, ¿por qué realizar una auditoría de ciberseguridad? Digo, puede ser fácil darle respuesta a esta pregunta, ¿no? Debido principalmente al creciente número de ciberataques, robos, secuestros, exposiciones no autorizadas, venta de datos personales. Pues bueno, finalmente los controles de ciberseguridad son una prioridad para el logro de los objetivos del negocio en todos los sectores, ¿no? Y por lo tanto, pues es importante conocer el estado que tiene a través de un informe de auditoría y pues al final este resultado, este informe es vital para la organización, ¿no? Digo, ¿qué organización actualmente no depende de esa conectividad, ¿no? ¿Qué organización actualmente no interactúa a través del ciberespacio? Son pocas, ¿no? En mayor o menor medida, esa interacción se está dando. Y pues, al entrar en esa interacción, pues obviamente se está expuesto a estos riesgos que implican, ¿no? Entonces, bueno, realizar una auditoría de ciberseguridad pues, permite conocer esos riesgos, esas brechas, esos huecos que pueden existir y actuar sobre ello, ¿no? Ahora, los costos también, los costos asociados con los incidentes de seguridad pueden llegar a ser realmente significativos, ¿no? Tan significativos que las organizaciones están centrando su atención en cómo proteger sus activos, en especial los datos sensibles como información personal, ¿no? Datos bancarios, datos de los titulares de las tarjetas, información financiera de la empresa, propiedad intelectual y cualquier otra información que sea significativa y que no esté clasificada como pública, ¿no? Ese es el objeto, proteger toda esa información que maneja la organización que no sea de carácter público, ¿no? Entonces, bueno, una auditoría de ciberseguridad permite conocer la efectividad o la debilidad de los controles de ciberseguridad implementados o la ausencia de esos controles de ciberseguridad, ¿no? Al final, hacia allá tiene que apuntar el objetivo de este tipo de auditorías. Pues bueno, ahora, ¿con qué frecuencia se debe de realizar una auditoría de ciberseguridad? Pues bueno, si bien no existe una respuesta única que aplique a todas las organizaciones, pues una regla general que se puede aplicar para determinar la frecuencia de las auditorías de ciberseguridad es, pues, cuanto más valiosos sean los datos y más complejos sean los sistemas, con mayor frecuencia se tiene que realizar auditorías de ciberseguridad. Entonces, pues bueno, entre más importante sea la información y entre más complejos sean los sistemas, pues con mayor frecuencia se tiene que estar auditando estos temas. Bien, pues bueno, para organizaciones pequeñas, con restricciones presupuestarias y o sistemas relativamente simples, pues muchas veces, 2 veces al año puede ser suficiente eh, pues para reflejar sus necesidades, ¿no? Para poder cubrir esa necesidad de identificar las brechas que puedan existir en temas de seguridad del ciberespacio, ¿no? Ahora, para organizaciones más grandes, ya sean en escala y complejidad, pues se debe de considerar pues, la posibilidad de realizar auditorías probablemente trimestrales o incluso mensuales para anticiparse a cambios como, por ejemplo, los parches de software, actualizaciones de tecnología, amenazas que están en constante evolución, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí pues cada organización tendrá que definir cuál es la frecuencia adecuada. Lo que sí no debería suceder es que pues no se realice una evaluación de ciberseguridad en todo un año, ¿no? O sea, al menos debería haber una al año y una al año es muy poco, ¿no? O sea, si estamos diciendo que para organizaciones pequeñas
pues 2 veces al año pudiera ser suficiente, pues entre más grande, más compleja y más sensible sea la información que se maneja, pues obviamente estos eventos tendrían que ser más frecuentes. Bien. Muy bien, pues bueno, ahora, para llevar a cabo una auditoría de ciberseguridad, se debe de tener en cuenta que el equipo auditor debe conocer los servicios y sistemas que se van a auditar. Se debe de saber cuál es el objetivo, cuál es pues la tarea principal que realiza ese servicio, cuál es el resultado que entrega y pues cómo actúan los sistemas que están ahí relacionados. También el equipo auditor debe verificar en qué grado la organización debe cumplir con los estándares y o requerimientos de seguridad, identificar todos los dispositivos y sistemas de información de la organización que están dentro del alcance definido en la auditoría que está definida a su vez en el programa de auditoría. También debe analizar los programas, es decir, el software que está en uso, debe identificar las vulnerabilidades a través de un análisis de vulnerabilidades, debe explotar vulnerabilidades y dimensionar los impactos que esto puede generar en la organización. Obviamente tiene que emitir un informe de auditoría, tiene que plasmar los hallazgos de esa evaluación para que se presenten a la alta dirección y a las partes interesadas para que se puedan tomar decisiones con respecto a esto. Debe plantear un plan de mejora con medidas específicas y pues deben implementar un plan de desarrollo y mejora como consecuencia de los hallazgos de la auditoría. Entonces, bueno, así a grandes rasgos y de una manera pues, tal vez muy simple, pues digamos que este es el camino que se tiene que seguir en la aplicación de una auditoría de ciberseguridad. Ahora, ¿qué debe de considerar una auditoría de ciberseguridad? Y aquí ya empezamos a entrar en un poquito más de detalle. Bien, una auditoría de ciberseguridad completa, pues incluye y debe de incluir diferentes componentes de la infraestructura tecnológica de la organización, así como también la verificación del buen funcionamiento de diversos controles. Se puede realizar la auditoría de todos estos componentes en un solo ejercicio o hacer solo algunas si no se cuenta con los recursos suficientes para la ejecución de la auditoría completa, ¿no? Bien, esto será finalmente lo que defina el programa de auditoría a implementar por la organización, ¿no? Por ejemplo, se podrán definir dentro del programa de auditoría una serie de auditorías que al final cubran la totalidad de los elementos de la infraestructura de tecnología de la información y otros aspectos relacionados para garantizar que, pues bueno, al finalizar la ejecución del programa de auditoría se estén ejecutando y o se tengan planeadas todas las acciones que fortalezcan o que fortalecerán la ciberseguridad de la organización, ¿no? Es decir, pues, al final se tiene que llegar a cubrir la totalidad de todos aquellos aspectos que pudieran implicar un riesgo para la operación de la organización, ¿no? Ahora, pues bueno, los elementos que deberían considerarse en en relación a una auditoría de ciberseguridad tienen que ver, por ejemplo, con pues elementos de seguridad física, ¿no? La seguridad física, y digo, estamos hablando de ciberseguridad y por qué traemos aquí al tema la seguridad física, pues está totalmente relacionado, ¿no? Hay puntos que si dentro de esta seguridad física no son cubiertos, se pueden abrir brechas o se pueden descuidar vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por un atacante en el ciberespacio, ¿no? Entonces, bueno, la seguridad física no viene a la mente fácilmente cuando estamos hablando de ciberseguridad. Por lo general, tenemos que pensar en software, o tendemos a pensar, perdón, en software, en infraestructura virtual, en internet,
etcétera. Pero la seguridad física es igualmente importante, ¿no? Por ejemplo, una simple restricción de acceso físico puede mitigar una serie de riesgos de seguridad. Por ejemplo, aquí en este punto se tendrían que verificar, por ejemplo, si se tienen políticas para restringir el acceso físico a los servidores o a sistemas de información electrónicos. Se tendría que revisar si se cuenta con controles como cerraduras de puertas, sistemas de control de acceso de videovigilancia, etcétera, ¿no? También se tendría que verificar si se controla el acceso a las mismas oficinas a través de la seguridad o del mostrador de la recepción, a través de un registro de inicio de sesión, a través de credenciales de acceso o algún mecanismo similar. Eh, Se debería verificar si se escolta, por ejemplo, a los visitantes dentro y fuera de las áreas controladas, si están las computadoras y otros sistemas protegidos físicamente, si se utiliza un candado físico o un cable para asegurar las computadoras portátiles. Entonces, bueno, estos temas de seguridad física deben de existir porque, pues bueno, al no tener esta seguridad física, se puede permitir a una persona malintencionada extraer información que sea valiosa para poder, desde otro punto, establecer un vector de ataque que llegue a explotar una vulnerabilidad y, pues bueno, de esa manera generar un impacto en la organización, ¿no? Bien, pues bueno, ahora otro elemento a considerar en una auditoría de ciberseguridad, pues tiene que ver con los controles de seguridad administrativos. Eh, pues bueno, en este sentido puede resultar increíble o al mismo tiempo también pues aterrador lo que lo que se puede hacer con un dispositivo de almacenamiento como un USB o contar con un enlace a internet de alta velocidad, ¿no? En cuestión de minutos, pues la información se puede copiar o transferir, se puede dañar el sistema, se puede piratear la red y por lo tanto, pues bueno, se deben de mantener fuertes controles administrativos de seguridad y pues las verificaciones de antecedentes de todos los empleados, contratistas, terceros, también deben ser obligatorias antes de darles acceso a los sistemas. Pues bueno, a medida que se revisan y se actualizan también las políticas de seguridad de tecnología de la información o de políticas de seguridad de la información, también se debe informar a los empleados sobre ellas. Los empleados tienen que estar conscientes, tienen que saber que existen cierto tipo de políticas y lineamientos a los cuales se tienen que apegar, ¿no? Eh, ya sabemos que el error humano es un gran desafío para la seguridad de la información, ¿no? El factor humano es el eslabón más débil en toda esa cadena de seguridad que podemos implementar en la organización. Y pues ahora las discusiones periódicas sobre las amenazas de seguridad de TI, las medidas preventivas, los simulacros de suplantación de identidad, pues contribuyen en gran medida a reducir los errores humanos. La mayoría de los ataques de phishing, por ejemplo, o de malware, fallan si los empleados conocen ese tipo de políticas, si los empleados están conscientes de eso que puede suceder y además si siguen los protocolos de seguridad establecidos, ¿no? Entonces, ese es un punto sensible en la seguridad de la información y también en la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos controles de seguridad administrativos se deben de tomar en cuenta controles relacionados con la seguridad del personal, por ejemplo, ¿no? Aquí se tendría que verificar, por ejemplo, si los empleados usan una credencial de identificación con una foto actualizada en todo momento, ¿no? Mientras permanezcan dentro de la organización, esa credencial tiene que estar siempre a la vista, ¿no? También, por ejemplo, se debería verificar si se realizan revisiones de antecedentes de los empleados y contratistas, ¿no? Para ver con qué personas se está interactuando, ¿no? Eh, También dentro de estos controles de seguridad administrativos se encuentra, por ejemplo, la gestión de cuentas.
Y pues bueno, aquí sí se tiene que verificar, por ejemplo, si se crean cuentas de usuario únicas para cada individuo, es decir, se debería garantizar que las cuentas de usuario no están compartidas, no es una buena práctica. Se debería revisar si están todas las cuentas de usuario y sus privilegios documentados y además hayan sido aprobados por una persona autorizada. Verificar también si las cuentas de administrador solo se usan para realizar tareas administrativas, si se eliminan las cuentas de usuario, especialmente aquellas que tienen privilegios de administrador cuando ya no son necesarias, por ejemplo, si se utiliza solo un método de acceso remoto aprobado, si se da acceso remoto solo a usuarios autorizados, si se proporciona credenciales únicas a cada usuario remoto en lugar de usar una cuenta común. Por ejemplo, también si están restringidos los privilegios de administración del equipo, eh, si el acceso al sistema está limitado en función de los roles y las necesidades de los mismos, si se utilizan soluciones de gestión identidades, perdón, si se utilizan soluciones de gestión de identidades y accesos, etcétera, ¿no? Entonces, son muchos puntos, aquí solamente algunos ejemplos de aquellas cuestiones que tendríamos que revisar en relación a esta gestión de cuentas, ¿no? Pero también otro de los controles de seguridad administrativos que debería incluirse en las auditorías va en relación con las políticas de seguridad. Aquí tendríamos que revisar, por ejemplo, si se tiene una política de contraseña sólida para garantizar que los usuarios pues tienen contraseñas seguras, por ejemplo, ¿no? Si se ha implementado por lo menos autenticación de 2 factores, ¿no? Por ejemplo, lo más común es usuario y contraseña, ¿no? Entonces, esto es algo que el usuario sabe. Y pues bueno, en donde se ha requerido, pues buscar que exista la implementación de mecanismos de autenticación pues mucho más robustos, ¿no? Que incluyan 3 o 4 factores de autenticación, por ejemplo, algo que el usuario posea, ¿no? Es decir, pues, la utilización de una tarjeta inteligente, además de un password, una tarjeta inteligente o un número que ha sido proporcionado por un token, ¿no? O también algo que sea parte del usuario, ¿no? En donde aplique, pues de acuerdo a la sensibilidad de la información que se maneja en el área, pues la utilización de dispositivos biométricos, ¿no? Por ejemplo, pues, lectores de huella digital, escáneres de iris, etcétera, ¿no? O ya en un tema mucho más avanzado y mucho más sensible, pues la autenticación también a través de dar respuesta a preguntas realizadas bajo un contexto específico al usuario en el momento en el que está solicitando el acceso, ¿no? Entonces, bueno, la combinación de estos diferentes factores pues puede dar garantía de una autenticación más adecuada. También, pues bueno, de acuerdo en relación a estas políticas de seguridad, se debería revisar si se hace uso de redes privadas virtuales o VPNs para el acceso remoto. Si también, por ejemplo, si se han configurado redes Wi-Fi para el acceso de invitados, visitantes o para el uso de dispositivos que son propiedad de los empleados, por ejemplo, ¿no? Y que estas redes Wi-Fi, pues obviamente estén aisladas de la red principal por donde pues, se transmite la información sensible de la organización, ¿no? Revisar, por ejemplo, si se capacita regularmente a los empleados sobre los riesgos y vulnerabilidades de seguridad, ¿no? Que este es uno de los aspectos pues, sensibles en la implementación de seguridad de la información y de ciberseguridad, ¿no? Bien, pues bueno, otro de los controles de seguridad administrativos que deberían incluirse también es la ingeniería social. Y pues bueno, la ingeniería social, o bueno, controles relacionados con la ingeniería social, ¿no? Esta es una práctica que es utilizada para obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos, ¿no? Es una técnica que pueden usar algunas personas para obtener información, acceso o permisos en sistemas de información que les permita, pues obviamente,
obtener algún beneficio, ¿no? Aquí en este sentido, pues se debería revisar si los colaboradores conocen los riesgos de abrir un correo, de abrir un archivo adjunto de origen desconocido, por ejemplo, ¿no? O revisar si están familiarizados con el phishing o términos como malware o ransomware, ¿no? O sea, todas estas terminologías o estas definiciones, pues deberían darse a conocer, pues, finalmente para que estén prevenidos en este tema y además de la pura definición, pues darles ejemplos de cómo se puede presentar, ¿no? Y cómo pueden evitar caer en estos temas también, ¿no? Bien, pues bueno, otro elemento a considerar en una auditoría de ciberseguridad, pues son aquellos que tienen que ver con los controles de seguridad técnica. Esto, pues bueno, con la adopción de cada nueva tecnología, pues bueno, aumentan las complejidades y las consiguientes vulnerabilidades, ¿no? Se debe pensar, pues obviamente, no solo en la infraestructura de TI, sino también pues en aquellos servicios que se adquieran a través de proveedores en la nube, ¿no? Con plataformas de software como servicio, por ejemplo, dispositivos de red, etcétera. Entonces, y además, pues en la interacción que cada vez son más complejas entre todos estos componentes de la infraestructura, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es recomendable tener dentro de la organización y si no es posible, contratar a profesionales para que ayuden pues a configurar la seguridad requerida y pues bueno, mantener un nivel adecuado de seguridad dentro de la organización, ¿no? Entonces, bueno, como parte de estos controles de seguridad técnica, se debe considerar, por ejemplo, la seguridad de la infraestructura de tecnología de la información. Y aquí se debería revisar, por ejemplo, si se adquiere equipo informático solo a través de vendedores autorizados, ¿no? Si se descarga firmware, actualizaciones, parches, solo de fuentes validadas y autorizadas. Se debería verificar también si todos los dispositivos implementados tienen sistemas operativos estandarizados y aprobados por el área de TI, si están instaladas las protecciones antivirus y contra malware en todas las computadoras y dispositivos móviles, además de los servidores. Si se utiliza una configuración estándar para cada dispositivo, si se han implementado las mejores prácticas de seguridad, eh, relacionadas obviamente, o las mejores prácticas de seguridad que aplican a los servidores, por ejemplo, ¿no? También se debería revisar si se mantiene información de todo el hardware, incluido el nombre del dispositivo, tipo de ubicación, número de serie, etiqueta de servicio, responsable del mismo, etcétera. Toda aquella información que permita dar un soporte adecuado al elemento de la infraestructura, al componente de la infraestructura y pues en caso de un ataque, pues poder responder con base en toda esa información pues manejada del mismo, ¿no? También se debería revisar si se tienen instalados los controles más recientes en todos los dispositivos, ¿no? Es decir, mantener una actualización finalmente de aquellos mecanismos que permitan pues minimizar las vulnerabilidades, evitar que las amenazas exploten esas debilidades, etcétera, ¿no? Ahora, también, pues bueno, otros controles de seguridad técnica que deberían considerarse tienen que ver, por ejemplo, con la gestión de la seguridad del software. Y aquí se debería revisar, por ejemplo, si se mantiene información de las aplicaciones que pueden instalarse en las computadoras o en los dispositivos móviles permitidos dentro de la organización. Se debería verificar si se utiliza la administración de dispositivos móviles o MDM para proteger a los dispositivos móviles, sistemas operativos y aplicaciones. Si se mantiene una actualización automática para el sistema operativo y las aplicaciones y el antivirus. Si por ejemplo, si las opciones o permisos de personalización
se limitan únicamente a los usuarios avanzados, si se instala software solo de una fuente confiable, si se mantiene información de software instalado o licencias, o de las licencias correspondientes, si se mantiene información de cuentas, por ejemplo, nombres de usuario y contraseñas que utilizan los servicios en línea, si se tienen filtros de spam para todos los usuarios, etc. Ahora, otros controles de seguridad técnica, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad en la nube, ¿no? Aquí también se debería revisar, por ejemplo, si los servicios en la nube utilizados cubren los requisitos de cumplimiento de privacidad y almacenamiento de datos. También, y muy importante, revisar, por ejemplo, si los acuerdos de nivel de servicio establecidos con los proveedores en la nube, pues tienen cláusulas sobre tiempos de respuesta, continuidad de negocio, recuperación ante desastres. Si el acceso a los datos está restringido a los usuarios que lo requieren con bases en sus responsabilidades, por ejemplo, ¿no? O si se tiene un plan de acción que pueda ser aplicado en caso de pérdida de acceso a los servicios en la nube. Bien, pues ahora, controles, en este mismo tema de controles de seguridad técnica, pues aquellos aspectos ya muy particulares de la ciberseguridad. No quiere decir que todo lo anterior no esté relacionado. Son aspectos de seguridad que, pues bueno, tal vez indirectamente, pues pueden llegar a generar un incidente de ciberseguridad, ¿no? Pueden, que si se descuidan, pues hay una brecha importante que un atacante externo puede explotar fácilmente, ¿no? Pero ya en particular en temas de ciberseguridad, pues aquí se tendría que revisar si se utiliza una herramienta de administración de contraseñas, si se utiliza solo software y aplicaciones y extensiones de navegador confiables, si está restringido el uso de USBs y discos duros de fuentes desconocidas, si se tiene un plan de recuperación ante desastres y continuidad de negocio, por ejemplo, ¿no? Si se elimina a las personas que ya no necesitan tener acceso, ¿no? Si se revisa periódicamente los permisos para acceder a las carpetas, sistemas o aplicaciones, si se pueden borrar los dispositivos móviles de forma remota en caso de pérdida o robo, etcétera, ¿no? También, pues bueno, controles de seguridad técnica que, pues bueno, tendrían que considerarse la relación o la realización, perdón, de ejercicios de hackeo ético, ¿no? Para identificar, pues, diversas vulnerabilidades y actuar sobre ellas, ¿no? El hackeo ético, pues, es la simulación de diversos tipos de ciberataque y el uso de técnicas de hacking para determinar el grado de exposición que tiene una organización ante diversas amenazas. Y a partir de ello, pues bueno, reaccionar o establecer acciones de mejora para esos puntos débiles. Pues también, por ejemplo, en este tema de controles de seguridad técnicos, pues tomar en cuenta el asunto de la obsolescencia en la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Aquí se deberían de revisar pues, las versiones de software, de hardware, de firmware, de todos los dispositivos móviles, dispositivos de comunicación, sistemas operativos, firewalls, protocolos de cifrado, etcétera, para, pues bueno, garantizar su vigencia y soporte adecuado, ¿no? Si aquí, por ejemplo, algún elemento de la infraestructura ya no está vigente, pues puede dejar de descargar actualizaciones y con eso pues abrir brechas de seguridad que pudieran ser explotadas fácilmente, ¿no? Bien, ahora, otro elemento que se debe de considerar en la auditoría de ciberseguridad pues son los controles relacionados con la seguridad de la red. Y pues en este sentido, y entre estos elementos se deben de considerar pues, los controles relacionados con la gestión del firewall, por ejemplo, ¿no? Y aquí se debería de revisar si se cuenta con un firewall para proteger la red interna contra acceso no autorizado, si se tiene una contraseña segura para el acceso al firewall que sea diferente a la predeterminada, si, por ejemplo, la postura de negar todo es la predeterminada en todas las listas de acceso entrantes y salientes en el firewall, si, por ejemplo, las reglas del firewall están documentadas y aprobadas por una persona autorizada, si se utilizan solo protocolos de enrutamiento seguro
para el uso de autenticación segura, si se deshabilitan de inmediato las reglas de firewall que ya no son necesarias, etcétera, ¿no? Pues bueno, otro elemento importante relacionado con la seguridad de la red es la seguridad de los dispositivos de red, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tendría que revisar si se asegura que todos los dispositivos de la red utilizan acceso protegido, por ejemplo, Wi-Fi 2, ¿no? O WPA2. Si se desactivan los puertos que ya no están asignados a los dispositivos específicos. Si se utiliza separación física o virtual para aislar dispositivos críticos en los segmentos de red, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, en relación a la gestión de parches de software, revisar si se utilizan solo software con licencias y además que sean compatibles, si se instalan las actualizaciones de software con los parches de seguridad tan pronto como están disponibles, si se elimina el software no compatible con los dispositivos que pueden conectarse al Internet, si se utiliza alguna solución para la gestión de parches, etcétera, ¿no? Y bueno, también en este sentido, pues bueno, relacionados con la seguridad en la red, pues ver aquellos controles que tengan que ver con la protección contra el malware, por ejemplo, ¿no? Y aquí se tendría que revisar, entre otras cosas, pues si el software anti-malware se actualiza automáticamente, por ejemplo, ¿no? Si el software anti-malware está configurado para escanear archivos y páginas web automáticamente, y además bloquear contenido malicioso. Si este mismo software está configurado para realizar análisis pues, regularmente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son muchos aspectos, y luego aquí solamente están mencionados unos cuantos, que deberían estar integrados en una auditoría de ciberseguridad. Y obviamente dentro de esta auditoría de ciberseguridad, o bueno, de estos aspectos que tendrán que ser revisados, pues tienen que estar respaldados además con la ejecución de un análisis de vulnerabilidades, ¿no? Y esto se tendría que realizar periódicamente, ¿no? Pero bueno, ahora, pues, ¿qué beneficios tiene la aplicación de una auditoría de ciberseguridad? Digo, ya lo estamos, ya lo he estado mencionando, tal vez indirectamente, pero pues bueno, la mayoría de los ciberataques se concretan por un exceso de confianza de los administradores y de los usuarios. Generalmente, cuando no se le da la importancia debida, ahí es donde se presenta un ataque, ¿no? El grado de exposición y el exceso de confianza puede detectarse a través de una auditoría de ciberseguridad. Y pues bueno, la información y las recomendaciones resultantes de esta auditoría de ciberseguridad, pues bueno, le van a permitir a la organización pues prevenir posibles ataques, definir obviamente los planes de acción que le van a ayudar a fortalecer pues la seguridad y la ciberseguridad. También van a permitir mejorar la seguridad de los datos de los clientes y de los usuarios. Van a permitir conocer el grado de eficiencia de los sistemas y programas instalados. También van a permitir, pues, cumplir con normativas a las que se está sujeta la organización. Va a permitir cumplir con, si es que se tiene implementado, pues, el sistema de gestión de seguridad de la información o, en general, con las prácticas de seguridad de la información que tenga implementada la organización, ¿no? Va a permitir cumplir con la seguridad de la información del sistema de gestión de servicios de la organización, si es que pues, está presente, ¿no? Y también va a permitir apoyar a la continuidad de las operaciones de la organización. Bien, entonces, bueno, son algunos de los principales beneficios que se obtienen al realizar pues, estas auditorías de ciberseguridad de manera periódica. Bien, pues bueno, ¿qué sigue después de una auditoría de ciberseguridad, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues bueno, después de la realización de esta auditoría de ciberseguridad, pues bueno, ya está, la organización está en un punto que le permite estar consciente del grado de vulnerabilidad que tiene ante posibles ataques que puedan perpetrarse a través del ciberespacio, ¿no?
Un informe de vulnerabilidades y de pruebas de penetración aplicado por un hacker ético, pues puede proporcionar la enumeración de las vulnerabilidades, los impactos, las posibles afectaciones, pero también las medidas a llevar a cabo para proteger los activos de información de la organización. Entonces, lo importante aquí es no quedarse únicamente con el informe de auditoría, ¿no? Sino actuar en consecuencia a ese informe, es decir, aplicar las acciones que de ahí se deriven. Bien. Bien, pues bueno, perdón. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen cuando se realizan las auditorías de ciberseguridad? Uno de ellos, y es tal vez pues el más común, es no integrar en el equipo auditor a un experto en los marcos de referencia, que son los que van a servir como criterio de auditoría, o los mismos estándares relacionados con la ciberseguridad, ¿no? O sea, si el equipo auditor no cuenta con ese conocimiento, con esa habilidad, con la experiencia finalmente en estos estándares o en estos marcos de referencia, pues difícilmente vamos a poder obtener un hallazgo que refleje finalmente la realidad de la organización, ¿no? También otro error es no contar con un experto en análisis de vulnerabilidades. Esto es algo ya muy técnico, ¿no? Y también si el equipo auditor no cuenta con un experto en la realización de análisis de vulnerabilidades, en la ejecución de pruebas de penetración, en pruebas dinámicas o estáticas de aplicaciones, pues también pues, el resultado de ese informe de auditoría va a tener un sesgo muy, muy grande, ¿no? También pues un error es encargar las pruebas técnicas de los controles de seguridad al personal inexperto o expertos de manual, ¿no? O sea, es decir, aquellos que no tienen experiencia en el tema, o sea, sino que únicamente pues conocen la parte teórica, ¿no? Y bueno, el otro error está muy relacionado, pues también es pues, ejecutar las auditorías por parte de personal que no conoce las prácticas de ciberseguridad o que conoce las prácticas de ciberseguridad de manera teórica y pues no de forma práctica, ¿no? Entonces, la experiencia dice mucho en este tema de ciberseguridad. O sea, no basta con tener el conocimiento, sino que habrá que haber generado una cantidad importante de habilidades, pero además experiencia en todos estos temas. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? Pues bueno, además de evitar estos errores mencionados anteriormente, pues un factor crítico para el éxito de una auditoría de ciberseguridad es basar la auditoría, ya lo dijimos, en marcos de referencia, en estándares relacionados con la ciberseguridad. También aplicar la auditoría a todos los elementos relacionados con la ciberseguridad, es decir, la red, el código de las aplicaciones, los protocolos, las técnicas de cifrado, los sistemas utilizados, la maquinaria que se controla a través del Internet, etcétera, ¿no? Es todos los componentes que tienen que ver, que interaccionan y que están interrelacionados en la ejecución de los diferentes procesos del negocio, ¿no? Y también otro factor crítico es apoyarse de un servicio experto en auditoría de ciberseguridad. O sea, si no existen las capacidades, las habilidades, el conocimiento o la experiencia internamente, pues bueno, habrá que acudir a un externo que sí cuente con ello, ¿no? Y que garantice finalmente un resultado adecuado de la auditoría de ciberseguridad. Bien, pues bueno, concluyendo, pues la auditoría de ciberseguridad debería ayudar a guiar a la organización, pues obviamente hacia un futuro más seguro, ¿no? La ciberseguridad, ya sabemos, no es ni fácil ni barata, ¿no? Pero su costo pues palidece en comparación con los impactos que un ciberataque exitoso podría generar, ¿no? Pues nada más hay que voltear a ver ahí esas noticias escandalosas que han surgido, ¿no? Veamos cuánto ha implicado, por ejemplo, el recuperarse de un ataque de ransomware en una organización, pues, ni siquiera grande, en una organización mediana. O
sea, cuánto al final hubiera implicado implementar controles de seguridad y de ciberseguridad contra eso que llegaron a perder para rescatar sus datos, para rescatar su información. Entonces, si creemos que la ciberseguridad es cara, pues probemos qué tan caro nos sale exponernos a un ciberataque, ¿no? Pues bueno, si no se cuenta con las habilidades y la experiencia para realizar auditorías de ciberseguridad, pues una recomendación es, ya lo mencioné, buscar un tercero experimentado que tenga buena reputación y pues bueno, que ayude a ejecutar estas actividades, ¿no? Esto pues bueno, puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio. Y no nada más el éxito y el fracaso, esto puede significar la diferencia entre permanecer o desaparecer del mercado, ¿no? Un ataque de ciberseguridad puede ser tan catastrófico que puede impedir que una organización pues, regrese a operar de manera normal. Entonces, pues bueno, nada más hagamos conciencia en esto y pues busquemos adquirir esas habilidades, esos conocimientos y pues bueno, ejecutar o realizar el programa de auditoría que cubra todos esos aspectos de las interacciones que tienen los diferentes procesos del negocio a través del ciberespacio. Bien, pues bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención